Muy buenas a todos. Ya hemos estado algunos hablando a lo largo del día, pero los que no me conozcáis, soy Tom PJ, de la editorial de juegos de rol Demonios Occidente. Y primero que nada quería preguntaros, ¿quiénes no sabéis qué es un juego de rol? ¿Todos sabéis lo que es un juego de rol? Más o menos. Más o menos, tú no. Solo uno. Pues básicamente un juego de rol es una especie de teatro improvisado en el cual la mayoría de los participantes toman un papel de un solo personaje y uno de los participantes tiene un papel de narrador. Y la diferencia con el teatro improvisado es que tiene una serie de reglas matemáticas que luego veremos, algunas representan la realidad, otras sirven para potenciar ciertos tipos narrativos, etc., ¿no? Es una actividad, un juego de mesa al fin y al cabo, pero tiene un componente artístico bastante fuerte. El motivo de esta charla es analizar un poco la historia de los juegos de rol y la narrativa, cómo ha afectado a la narrativa, porque los juegos de rol han modificado por completo nuestro concepto, nuestra manera de contar historias. Lo que pasa es que la gente no lo sabe, ¿no? Y el objetivo es dar a conocer cómo esta afición muy limitada realmente ha cambiado por completo el cómo vemos la televisión, el cómo leemos libros, etc. Así que empecemos un poco con historia, ¿no? Los juegos de rol, se dice, y es cierto, provienen de los wargames, de los juegos de estrategia. Los primeros wargames que hubo aparecieron en 1818, que era lo que se llamaba Kriegspiel, ¿no? Hay un teniente, Georg Leopold von Retzwitz, que es un teniente prusiano, que se da cuenta de que sus oficiales no tienen realmente conocimientos de tácticas. Entonces decide crear con una serie de miniaturas de plomo de más o menos de tamaño, crea unas reglas de combate que intentan simular la clase de vicisitudes que soldados se encuentran en un campo de batalla, y empieza a los oficiales de la academia en la que es la clase, se empieza a hacerles entrenar, a hacer batallas, simular batallas con este sistema. ¿Qué pasa? Que llega la guerra franco-prusiana en 1870-71 y los prusianos triunfan, ¿no? Y todos los otros países dicen, oye, ¿y estos por qué? Y se fijan y dicen, ah, mira, que están haciendo estos y somos los únicos que lo han hecho. Y por eso sus tácticas militares son mucho más avanzadas que las del resto. Tras lo que el resto de países europeos y luego Estados Unidos adaptan la idea de los Kriegspiel y empiezan a desarrollar sus propios sistemas matemáticos de juegos de guerra con miniaturas de plomo para que sus soldados se entrenen. Llegamos a 1880, 10 años después, y Charles Totten, el encargado de West Point de esto mismo, crea Estrategos de American Game of War. La diferencia de Estrategos con el resto de wargames que han aparecido hasta la fecha es que Totten coge todas las batallas de las que puede conseguir información y, utilizando técnicas de matemáticas, las analiza para crear un sistema matemático que sea capaz, mucho más que los juegos que estaban utilizando, de representar toda la aleatoriedad que hay en un combate, etcétera, etcétera. Y añade algo que los otros juegos de los otros Kriegspiel no tenían, que es un director. Esto, un árbitro que va a velar que las reglas matemáticas se cumplan, es algo que influirá muchísimo luego. Pero bueno, esto es una cosa, este tipo de juegos lo utilizan los gobiernos, lo utilizan los militares, ¿no? Y es una cosa que, pues sin más, es un ámbito muy cerrado y afecta a muy poca gente. Hasta que llega H.G. Wells. H.G. Wells coge y en 1913 publica Interwars. Tradicionalmente se dice que el primer wargame comercial es Tactics en 1958 de Charles Roberts, el dueño de Avalon Hill, la que luego se convertirá en la mega editorial que se dedica a publicar esta clase de juegos. Pero no es así, porque H.G. Wells, uno de los grandes de la fantasía, es el que inició esta clase de juegos. Él publicaba un juego en el que venían miniaturas de plomo, cañones de plomo que incluso podían disparar las balitas para afectar a los soldados. No solo eso, estaba lleno de dibujos hechos por el propio Wells y de relatos. Los ejemplos de reglas venían con relatos contados desde el punto de vista de los generales. Este libro, si os interesa, lo podéis encontrar en la biblioteca Gutenberg y la verdad que yo os lo recomiendo. Si os gusta Wells, es una joya. Entonces, bueno, la cuestión es que aparece este libro y influye a la época hasta el punto que Gary Gygax, que los que más sepan de rol les sonarán que tradicionalmente se dice que es el tío que creó los juegos de rol. Él, en la edición de 2004 de Little Wars, dice que fue a leer el Little Wars lo que le metió en los wargames y por lo tanto le llevó a crear los juegos de rol, ¿no? Pero bueno, va pasando el tiempo y en 1958 Charles Roberts publica Tactics y funda Avalon Hill. De 1958 hasta finales de 1960 vamos a tener que los wargames van a convertirse en algo muy popular entre la gente joven, de Estados Unidos sobre todo. Es muy típico que existan asociaciones de gente que se dedica a ir a jugar a juegos de estrategia. Es una cosa muy típico sobre todo entre estudiantes universitarios.
Y es una cosa que económicamente funciona muy bien y las empresas como Avalon Hill se hacen auténticas multinacionales, ¿no? Entonces, bueno, esto es uno de los inicios de los juegos de rol, viene por aquí, los wargames. El otro lado de los inicios de los juegos de rol, como hemos visto, uno de ellos está influenciado por la literatura, porque H.G. Wells crea el primer wargame, ¿no? Pero por otro lado tenemos a Marion Zimmer Bradley y a Diana L. Parsons. Son las autoras de Las Nieblas de Avalon. Aparte, Marion Zimmer Bradley escribe Darkover y Diana L. Parsons escribe Westria. Son, digamos, en los 60 grandes escritoras y grandes madres de la fantasía moderna. Estas dos señoras se juntan en Berkeley, que es una, para los que no lo sepan, Berkeley es algo así como la capital comunista de Estados Unidos. Se juntan en Berkeley y se dan cuenta de que se ha puesto muy de moda, a rebufo de los wargames, se ha puesto muy de moda las simulaciones históricas. Gente que no coge miniaturas de plomo, sino lo que coge es trajes medievales o trajes de la guerra de secesión, etcétera, se los ponen y reenactan batallas históricas, ¿no? Intentando ser lo más fieles posibles a la historia. Entonces estas dos señoras dicen, pues nosotros vamos a hacer algo parecido pero distinto, la sociedad del anacronismo creativo. Y lo que hacen es, su lema es el medioevo como debería haber sido, sin religión ni peste negra. Y se inventan un mundo fantástico en el que aún no hay magia, pero un mundo fantástico medieval que empiezan a distribuir, empiezan a aparecer, a partir de que ya se empiezan a hacer en parques, actividades y tal, gente les ve, en otras ciudades gente se entera, y empiezan a aparecer por todo Estados Unidos distintas personas que además cada ciudad crea su propio reino y luchan contra los otros reinos, y van creando una historia medieval ficticia a base de interpretación, porque esto es todo teatro lo que hacen, ¿no? Se ponen trajes, salen ahí, se ponen a interpretar a sus distintos personajes, rollo teatro. Esta es la otra vertiente de la que veremos que viene el rol. Como hemos visto, los dos orígenes están muy relacionados con la literatura fantástica. Va pasando, esto es en 1966, ¿no? Y antes ha empezado ya M.R. Barker, el autor de Tecumel, El Imperio del Trono Pétalo, ha empezado ya a escribir sus novelas y a publicarlas. Se le considera un poco el Tolkien olvidado, porque tiene una calidad literaria increíble. La complejidad de su mundo hace que la de Tolkien sea poca cosa. Su mundo es muchísimo más complejo, tiene muchísimo más trasfondo que el de Tolkien, pero por el motivo que sea, es un tío que ahora mismo no se le atribuye lo que se tendría que atribuir. La cuestión es que este señor es amigo de una persona que luego veremos sea muy importante, que es Dave Berneson, y conoce, porque es de Berkeley también y porque es amigo de Mario Zimmer Bradley y Anna L. Parsons, ¿no? Y conoce el tema del anacronismo creativo. Y esta persona, ahora, luego lo retomaremos, va a influir muchísimo también en la historia de los juegos de rol. La cuestión es que, bueno, el tiempo va pasando, los wargames se han convertido en algo muy común, la gente joven juega a ellos, y hay un chico que se llama Dave Wesley, que en 1964 cae en sus manos el Strategos American Game of War, el texto que antes hemos visto que ha hecho Charles Totten, ¿no? Es un texto muy avanzado, no tiene nada que ver con los wargames que él está jugando de Avalon Hill, pero tiene una cosa que le llama muchísimo la atención, tiene un director, cosa que los wargames no tienen, ¿no? Entonces se queda con esta idea de un tío que coge y dirige la partida y empieza a jugar con ese reglamento, a modificarlo, a simplificarlo y a hacer partidas con él, con un grupo de unas 40 personas que reúne en su ciudad. Una de estas personas es Dave Arneson, que como hemos visto es amigo de la familia de M.A. Barker, ¿no? Y de hecho se convierte